Bienvenidos a esta inmersión profunda. Que la paz, la luz y las mejores bendiciones acompañen hoy a quienes nos escuchan en este momento. Yo soy su anfitrión y de verdad estoy súper emocionado de arrancar este espacio de análisis el día de hoy. Y yo soy la experta invitada para esta sesión. Muchísimas gracias por recibirme. Estoy fascinada de estar aquí para desmenuzar este texto tan antiguo. El placer es todo nuestro. Y bueno, para entrar en materia, pensemos por un momento en el primer Silicon Valley de la historia. Uy, me encanta esa comparación. ¿Sí? Digo, un mundo donde no existen las fronteras idiomáticas. Un lugar donde la humanidad entera funciona, literal como una sola startup gigante. Ajá, todos bajo un mismo techo, por así decirlo. Exacto. Y resulta que acaban de descubrir una tecnología de construcción completamente revolucionaria. Y de repente, pues la ambición colectiva se dispara al punto de creer que pueden construir un rascacielos que toque el mismísimo cielo. Que suena a una historia de ciencia ficción moderna, ¿no? Totalmente. Es el escenario perfecto para un progreso utópico o, bueno, para el colapso más espectacular y repentino jamás registrado. Y esa es justamente nuestra misión hoy. Vamos a explorar cómo un megaproyecto de infraestructura, impulsado por un ego desmedido, terminó por fracturar la comunicación de toda la especie humana. Es un relato fascinante, de verdad. Y mira, para apreciar realmente la magnitud de ese colapso, creo que tenemos que situarnos en el terreno mental y físico donde arranca esta historia. Claro, el contexto es clave aquí. Exacto. El marco de referencia, según nuestras fuentes, es la época inmediatamente posterior a lo que se describe como el Gran Diluvio. O sea, un reinicio total de la humanidad. Precisamente, hablamos de personas que acaban de sobrevivir a un trauma global enorme. El texto detalla que en ese momento histórico existía un solo idioma compartido por absolutamente todos. Qué locura pensar en eso hoy en día, ¿verdad? Sí, un solo idioma. Y deciden moverse juntos y establecerse en una llanura inmensa. Y aquí hay que entender las implicaciones de esto, tanto logísticas como psicológicas. A ver, explícanos un poco más de eso. Pues, imagínate una pizarra en blanco. No hay barreras geográficas ni culturales. El potencial para la cooperación era absoluto. Ajá. Pero al mismo tiempo existía el peso de enfrentarse a un mundo vasto, vacío y seguramente aterrador tras una catástrofe de ese nivel. Esa imagen es súper poderosa. Digo, una llanura abierta te ofrece toda la libertad del mundo, pero también te expone. Te da muchísima vulnerabilidad. Exactamente, es una dualidad muy fuerte. Y de esa unidad, de ese estar todos juntos en la misma llanura, pasan de repente a una fase de innovación radical. O sea, ya no solo caminan juntos, sino que empiezan a transformar su entorno. Y ahí es donde la historia se pone muy técnica, lo cual es sorprendente para un texto tan antiguo. Sí, fíjate que las fuentes nos dan un nivel de detalle que llama mucho la atención. Mencionan específicamente una transición. Dejan de usar la piedra y el mortero de barro tradicional. Ajá, cambian la fórmula por completo. ¿Sí? Deciden fabricar ladrillos cocidos al fuego y usar asfalto. Y bueno, vamos a desempacar esto un poco porque alguien en la audiencia podría pensar, cambiaron de material, qué gran cosa. Claro, suena un detalle menor. Pero en realidad esto representa un salto tecnológico masivo para la época, ¿no es así? Completamente. No es para nada un simple cambio estético. Estamos hablando de una revolución industrial a pequeña escala. ¡Wow! Así de fuerte. Sí, porque mira, al construir con piedra, las sociedades antiguas dependían al 100% de la geología de su entorno. O sea, tenías que tener suerte con lo que había cerca. Exacto. Había que encontrar una cantera, extraer la roca, tallarla, lidiar con formas irregulares y además transportarla con un esfuerzo monumental. Una pesadilla logística. Totalmente. Pero el valle en el que se asentaron, que históricamente coincide con la región de Mesopotamia, pues no tiene mucha piedra natural. Ok, entonces la necesidad los obliga a inventar. Ándale. La necesidad genera una innovación brillante, que es el ladrillo de barro. Pero a ver, un ladrillo de barro secado al sol se deshace si llueve mucho, ¿cierto? Digo, no puedes construir un rascacielos con eso. Exacto. Y ahí radica el verdadero boom tecnológico que describe el texto. No solo hacen moldes de barro, Ajá. sino que deciden, y cito, coserlos con fuego,
Fíjate que al someter la arcilla a temperaturas extremas en un horno, ocurre un cambio químico. Órale, se transforma por completo. Sí, el material se vuelve denso, resistente a la compresión e impermeable. Entonces ya no le tienen miedo al agua. Para nada, ya no son vulnerables a las lluvias o a las inundaciones que tanto les aterraban después del diluvio. ¡Qué interesante! ¿Y qué pasa con el asfalto que mencionaste? Pues al usar asfalto o betún natural, en lugar de una simple mezcla de lodo, obtienen un superpegamento. ¿Un sellador antiguo? Exacto. No solo sella el agua, sino que tiene cierta flexibilidad. Si la tierra tiembla, una pared de piedra con mezcla rígida se fractura y se cae. Claro, porque es súper rígida. Pero una estructura sellada con asfalto puede resistir muchísimo más movimiento. Es fascinante pensar en esto. O sea, de repente al dominar esta tecnología, la dependencia de la naturaleza desaparece casi por completo. Así es, se vuelven dueños de su entorno. Ya no se trata de buscar refugios en cuevas o apilar piedras irregulares. Se puede fabricar la materia prima a voluntad, estandarizar tamaños y construir tan alto como la física lo permita. Es, literal, el nacimiento de la ingeniería de precisión. Y claro, con este nuevo superpoder en las manos, es fácil entender cómo la mentalidad colectiva cambia. Pasan del modo supervivencia al modo conquista, ¿no? Exacto. Pasan de un vamos a sobrevivir a un vamos a dominar el mundo. El avance material es innegable, Sí. pero la ilusión de absoluta autosuficiencia que genera debe haber sido embriagadora. Y me imagino que esa ilusión es el verdadero problema aquí. Ese es el núcleo del conflicto en la narrativa. La innovación técnica no es el problema en sí. Claro, la tecnología es neutral. El problema es cómo esa tecnología alimenta una soberbia ciega. Al observar que podían fabricar su propio entorno desde cero, crearon una burbuja psicológica. Se la creyeron total. Sí, se convencieron de que su éxito técnico los hacía invulnerables, independientes no solo de la naturaleza, sino de cualquier orden divino. El orgullo se convirtió en su principal material de construcción. A ver, pausa ahí, porque me quiero poner en el papel del abogado del diablo un momento. Adelante, a ver. Leyendo las fuentes, la gente declara su intención muy claramente. Dicen, construyamos una ciudad para nosotros, y una torre tan alta que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no seremos dispersados. Ajá, esas son sus palabras exactas. Y bueno, hoy en día aplaudimos la innovación, la ambición, la creación de metrópolis gigantes y el deseo de dejar un legado. Entonces, digo, ¿qué tiene de malo querer construir una ciudad fuerte y un rascacielos icónico? Es una duda súper válida. ¿Por qué el relato parece castigar lo que en nuestra época llamaríamos simplemente progreso humano y ingeniería de punta? Es una excelente pregunta, y de hecho es fundamental para entender la profundidad de este texto. Mira, el problema no reside en la arquitectura, Ok, ni tampoco en el deseo de vivir en comunidad. La clave está en analizar la frase que acabas de citar, porque esconde una contradicción tremenda. a ver cuál contradicción. Por un lado, muestran un ego expansivo. Dicen hacernos famosos, llegar al cielo. Es una declaración de que sienten que no tienen límites. Pura soberbia, ajá. Pero en el mismo aliento confiesan un terror paralizante cuando dicen para no ser dispersados. Claro, el miedo asoma la cabeza justo después del alarde de grandeza. Exactamente. Esta es la paradoja que el relato expone de manera magistral. Detrás de una fachada de invencibilidad tecnológica hay un profundo miedo existencial. ¿Porque vienen de un trauma global? Sí, el mundo exterior les resulta aterrador e incierto, y en lugar de procesar ese miedo o confiar en un propósito más trascendente, intentan forjar una unidad completamente artificial. O sea, una unidad forzada por la infraestructura. Ándale. Su cohesión no se basa en el amor mutuo, ni en valores compartidos, ni en una visión sana de comunidad. Se basa pura y exclusivamente en el ladrillo, el asfalto y el control absoluto. Quieren construir un ancla gigante. Un monumento de control centralizado, para obligar a todos a quedarse juntos y protegerse de lo desconocido. Es como si intentaran construir una jaula dorada gigantesca. El razonamiento es algo así como, si hacemos el edificio más imponente del mundo, seremos tan poderosos que nada podrá separarnos. Totalmente.
Están intentando controlar la incertidumbre del futuro a través de la fuerza bruta de la ingeniería. Pero, y aquí viene lo interesante, esta burbuja de autosuficiencia tenía un punto ciego gigante. Ellos creían que al dominar la técnica de la Tierra ya controlaban todo el tablero del juego. Y se equivocaban rotundamente. Y allí es donde la narrativa da un giro radical. Pasamos de la efervescencia del ruido en el sitio de construcción a la perspectiva divina. La fuente describe que la deidad observa la ciudad y la torre. Así es. Y la observación que hace no es para nada un menosprecio de la capacidad humana. Fíjate que es todo lo contrario. Eso me sorprendió muchísimo al leerlo. Sí, la evaluación divina reconoce el potencial absoluto de esa unidad. El texto incluye la frase: ellos son un solo pueblo y hablan un solo idioma. Nada de lo que se propongan les será imposible. Híjole, esa línea me vuela la cabeza. Yo esperaría que un texto antiguo dijera algo como: «Oh, pobres mortales, sus ladrillos son débiles y patéticos». Sí, como minimizando su esfuerzo. Exacto, pero no. Hay una afirmación clara de que la colaboración humana total, sin barreras de comunicación, verdaderamente no tiene límites técnicos. Lo cual nos lleva a entender el verdadero peligro que se relata aquí. A ver, La intervención divina no ocurre porque la torre representara una amenaza física para el cielo, ni porque estuviera mal diseñada con riesgo de colapsar y matar a todos. ok, entonces no es un tema de seguridad estructural. No, la intervención sucede porque una humanidad unificada exclusivamente por la arrogancia, el miedo y el deseo de poder absoluto es una receta directa para la tiranía y la autodestrucción. Claro, si tienen poder infinito pero cero moral. Exacto. Si no hay límites morales o espirituales y nada les es imposible, el potencial para el abuso de ese poder es aterrador. El relato subraya que la unidad es una herramienta poderosa, pero si los cimientos de esa unidad son la soberbia y el control forzado, El resultado va a ser catastrófico. el resultado final siempre será perjudicial para la humanidad misma. ¿Entendido? Entonces, para que le quede claro a quienes nos escuchan, no es un castigo contra la tecnología. No, para nada. Es una intervención contra una tiranía en formación que está basada en el puro orgullo. Y bueno, la mecánica de esta intervención me parece una genialidad táctica. Es brillante. Porque, a ver, no hay fuego cayendo del cielo. No hay un terremoto que abra la tierra y se trague la llanura entera. El texto simplemente dice: confundamos su lengua, para que no se entiendan entre sí. Una solución súper elegante. Y me gustaría que la audiencia visualice esto por un segundo. Digo, para entender el impacto, pensemos en la frustración que se siente hoy cuando se cae el Internet a nivel global por unas horas. Uy, es un caos logístico, financiero y emocional terrible. Sí, la gente entra en pánico. Ahora, hay que trasladar eso a un entorno físico, cara a cara, y de manera permanente. Es un colapso instantáneo de la infraestructura más crítica de cualquier sociedad, que es la comunicación compartida. Imagínense la escena en los andamios. Tienen a cientos de trabajadores a decenas de metros de altura. El arquitecto principal le pide a su capataz de confianza, con el que lleva trabajando años, que le pase las medidas para el siguiente nivel de ladrillos. Ajá. Y de repente el capataz le responde con una serie de sonidos que al arquitecto le parecen balbuceos incomprensibles. Y alguien más grita pidiendo más asfalto urgente y en su lugar le lanzan una cuerda o un cubo de agua. Exacto. La frustración debió escalar en cuestión de minutos. El enojo de pensar que el otro se está burlando de ti o que de plano ha perdido la razón. La desconfianza brotaría de inmediato en ese escenario. Sí, la maquinaria mejor engrasada del mundo antiguo no se detiene por falta de materiales. Se detiene porque la mente colapsa al no poder codificar y decodificar la realidad compartida. Y fíjate que es una disección psicológica brillante del comportamiento humano. ¿En qué sentido? Pues mira, el asfalto mantenía a los ladrillos unidos, físicamente hablando. Pero era el lenguaje lo que mantenía a las personas unidas en ese proyecto. Claro, el lenguaje era el verdadero pegamento. Exacto. Al remover el entendimiento mutuo, el proyecto entero se vuelve no solo inviable, sino hostil. La incapacidad de comunicarse genera muchísima desconfianza. La desconfianza genera aislamiento, y eso lleva directamente a la paralización física de la obra. Y esto nos empuja inevitablemente a la resolución del relato y, bueno, al nacimiento del mundo tal como lo experimentamos hoy en día. Un mundo súper diverso. Así es. Al no poder trabajar juntos de ninguna manera lógica, la construcción de la famosa torre y de la ciudad se detiene por completo. El gran sueño de homogeneidad se fractura en 1000 pedazos. Y poco a poco,
Quienes logran entenderse entre sí se agrupan. Y comienzan a alejarse. Sí, se dispersan por toda la tierra, formando distintas culturas. Y el lugar de esta catástrofe comunicativa recibe el nombre de Babel. Que lingüísticamente, en la tradición del texto, se asocia directamente con la raíz de confundir. Exactamente. Y aquí creo que es vital detenernos a admirar la tremenda ironía del destino que estructura todo este relato. Sí, la ironía literaria es casi poética aquí, porque hay que recordar el miedo inicial que discutimos al principio del análisis. El terror absoluto a la dispersión. Sí, el terror que llevó a estos innovadores a inventar el ladrillo cocido y a levantar la megaestructura era, según sus propias palabras, para no ser dispersados por la tierra. Y mira cómo terminaron. Intentaban asegurar su futuro centralizando el poder y construyendo un monumento a su propio ego, pero al esforzarse tan ciegamente por evitar la dispersión a través de la soberbia, Activaron la mismísima secuencia de eventos que provocó su peor pesadilla. su intento desesperado de forzar el control total fue exactamente lo que les hizo perder absolutamente todo el control. Es un patrón clásico en la historia, ¿no? Las acciones motivadas puramente por el miedo profundo y enmascaradas con un orgullo desmedido suelen precipitar las crisis que intentan evitar. Es una profecía autocumplida. Tal cual. La fuente nos deja con la imagen final de esta torre gigante, inconclusa, abandonada a su suerte en la llanura. Queda como un recordatorio perpetuo. Un esqueleto de ladrillo y asfalto a medio terminar. Correcto. Un monumento en ruinas que, dentro de la lógica del texto, establece que el orgullo y la tecnología por sí solos no pueden sostener a una civilización, especialmente si intentan elevarse por encima de sus propios límites éticos y espirituales. Es muy fuerte esa imagen. Y de manera muy interesante, el texto nos explica que la enorme diversidad cultural y lingüística de nuestra especie nace, en esta visión de la historia, como una consecuencia directa de la fractura de la arrogancia humana. ¿Como un mecanismo de defensa de la propia humanidad? Ándale, esa multiplicidad de idiomas actuó como un freno de emergencia. Un freno necesario ante una ambición que amenazaba con aplastar la individualidad bajo el peso de un proyecto totalitario. ¡Guau! Es una forma sumamente profunda de leer la historia antigua. O sea, pasamos de analizar un simple proyecto de construcción a entender una dinámica psicológica complejísima sobre el control, el miedo y el progreso. Es un texto con muchísimas capas. Definitivamente. Y bueno, llegando ya al cierre de este análisis, creo que vale la pena extraer la gran lección de fondo que perdura en las páginas de esta fuente. La conclusión es contundente y, sobre todo, atemporal. El relato advierte que la verdadera unidad no se puede manufacturar únicamente con innovación tecnológica, esfuerzo humano e infraestructura. No basta con la fuerza bruta. Exacto. No basta con tener el mejor asfalto o la mejor estrategia de mercado, por llevarlo a términos modernos. El texto afirma categóricamente que la unidad genuina, aquella que puede perdurar a través del tiempo sin colapsar en el caos, requiere un cimiento indispensable. ¿Cuál sería ese cimiento? La humildad. El orgullo humano es muy capaz de levantar estructuras impresionantes y generar ilusiones temporales de poder absoluto. Sin embargo, tarde o temprano, la arrogancia de creer que no se necesita nada ni a nadie más termina pasando factura. Sí, la incapacidad de reconocer los propios límites termina fracturando las relaciones humanas, inevitablemente. Exacto. La humildad no es debilidad en este contexto, fíjate. Es la única argamasa, el único pegamento que realmente mantiene unida a una sociedad de forma sana. Es una lección que hace muchísimo ruido, sobre todo hoy en día. Digo, miles de años después de que se horneara aquel primer ladrillo en Mesopotamia. Y para dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador final, antes de despedirnos, me gustaría plantear algo basado estrictamente en el mecanismo de esta antigua historia. A ver, cuéntanos. Si el texto nos demuestra que una sociedad unida exclusivamente por el esfuerzo técnico, la ambición y el ego termina irremediablemente en la incomprensión total y la fragmentación, pues ¿qué sucede en nuestra época contemporánea? Es una excelente reflexión. Sí, porque cuando en las vidas personales, o en el desarrollo de empresas, o en la construcción de proyectos comunitarios, se intenta levantar grandes torres, ¿qué materiales se están utilizando hoy? ¡Qué buena pregunta!
Se está construyendo solamente con ladrillos y asfalto. O sea, me refiero a pura métrica de éxito, pura tecnología, puro ego y ganas de sobresalir a cualquier costo. O se están sentando las bases sobre esa humildad que el relato señala como la única protección real contra el colapso y la confusión. ¿Te deja pensando un montón? Sí, es una pregunta fascinante para llevarse de tarea y reflexionar profundamente mientras se evalúan los cimientos de los proyectos que sostenemos todos los días. Y bueno, con esto nos despedimos por hoy de este análisis a través de las ruinas de Babel y el laberinto de la comunicación humana. Ha sido un viaje verdaderamente revelador. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Que reciban muchas bendiciones en su camino y que este relato milenario sirva de inspiración para construir una unidad más empática y sólida en lo cotidiano. Hasta la próxima inmersión profunda.